Bueno, bienvenidos. Esta es la materia de sistemas distribuidos. Estamos nuevamente, esta vez presentando el trabajo de llamada a procedimientos remotos o RPC, en este grupo conformado por los alumnos Bay Gonzalo y Pancita Laureano. Bueno, vamos a presentar un poco de qué se trata el enunciado de este trabajo. Hay que implementar la tecnología RPC programando un servidor de direcciones IP. ¿En qué consiste básicamente esto? Vamos a programar un servidor de direcciones IP y un cliente. Esto va a funcionar de la siguiente manera. El cliente va a enviar al servidor un nombre de un host, ¿sí? Y el servidor va a procesar ese nombre de host y va a obtener las direcciones IP asociadas al host y le va a devolver esta información al cliente, ¿sí? Básicamente como funcionaría un servidor de nombres de dominio. Bueno, esto lo vamos a implementar en un entorno Linux, ¿sí? En este caso yo uso Ubuntu. Vamos a ir un poco a ver cómo comienza este proceso. Vamos a abrir la máquina virtual, Ubuntu. Yo acá estoy usando como IDE Visual Studio Code. Me parece bastante práctico, sencillo y amigable. Y bueno, acá tenemos el primer archivo de una serie de archivos que tenemos que ir viendo. Lo nombramos ips.x, ¿sí? La extensión .x tiene que ser de esta manera para después poder generar los archivos a través de un comando que es el rpcgem. Vamos a ver la terminal, ¿sí? Vamos a ver la terminal. Nosotros estamos trabajando en el directorio de la izquierda. Vamos a borrar esta terminal para no confundirnos. Y acá vamos a ver en qué consiste este ips.x. Básicamente define la estructura que van a tener nuestros procesos, ¿sí? Al principio define un struct que lo denominan vía. Este struct tiene adentro un vector de chars y define otro struct que lo denomina retorno, que tiene un vector de char también denominado retips, ¿sí? Que son las IPs que se van a retornar, ¿no? Esto es lo que va a retornar el servidor, las IPs que va a retornar, y esto es lo que va a hacer lo que va a enviar el cliente al servidor, que va a ser el nombre de dominio. Luego se define el nombre del programa con esta sintaxis: program, nombre del programa, llaves, version, la versión del programa y el prototipo de la función. En este caso es el tipo struct retorno. La función se llama ips y se le pasa un struct del tipo envía. Esta definición tiene que ser de esta manera para poder trabajar luego con el rpcgem. Una vez definidos estos parámetros, ¿sí? Nosotros vamos a tener el archivo en el directorio en el que estemos trabajando. En este caso el archivo es ips.x. Una vez que lo tenemos definido, debemos tipear el comando rpcgem con el flag -a ips.x, ¿sí? Si nosotros ejecutamos este comando, lo que hace es generarnos toda la serie de archivos anexos que necesita la llamada a procedimientos remotos para funcionar, ¿sí? Ahora acá ya están generados, yo no lo voy a ejecutar porque los archivos que se generaron se le hicieron algunos cambios, y si genero de nuevo esta llamada me va a pisar los archivos que ya tienen los cambios y no quiero eso. La idea es mostrar paso a paso cómo se llega a este punto. Se van a generar todos estos archivos que están listados acá, excepto los ejecutables, que están en color verde, ¿sí? IPS Client y IPS Server. Bueno, la idea es que una vez generado esto con el comando rpsgem,
RPCGen, perdón, nosotros nos vamos a dirigir al IPS client, por ejemplo, y vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Una de esas modificaciones consiste en esto, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? El argb, esta matriz, es la matriz de parámetros que yo paso cuando llamo una función por la terminal, ¿sí? Cuando yo ejecuto por terminal, recibo una matriz de parámetros y en este caso yo lo que voy a hacer es pasar el segundo de esos parámetros, que va a ser el nombre de host, lo voy a pasar a la llamada IPS, a la función IPS programa-1, ¿sí? Que es esta función. O sea, le paso el parámetro el host y le paso el segundo parámetro, ¿sí? El host tiene que ver con el servidor donde se está ejecutando el servidor de IP, y acá el host que yo estoy consultando, del cual quiero averiguar sus IPs. Esto deriva en esta función. Acá defino una variable de tipo client, un struct de tipo retorno, ¿sí? Un struct de tipo envía. Se crea un cliente, se genera un cliente, esto lo genera el RPCGen. Se hace una llamada client create. Hago una copia del dominio. Si nosotros vemos acá, pasamos el dominio. Y lo que hacemos es, en la estructura IPS1-arg, ¿sí? Que es del tipo envía, si nosotros vemos el struct envía, tenemos un atributo de dominio, ¿sí? Y lo que hacemos es pasar el dominio, ¿sí? A ese atributo de dominio de la estructura. Lo copiamos, básicamente. Copiamos el string con la función string copy. Bueno, luego, ¿qué hacemos? La llamada a la función IPS1, que si vamos a la definición es una llamada de otro archivo, que lo que hace básicamente es la comunicación de la llamada de procedimiento remoto que está en el servidor. Ejecuta, hace la conexión y ejecuta la llamada al procedimiento remoto que se va a ejecutar en el servidor, ¿sí? Eso nos va a devolver un resultado. Si el resultado no fue error, vamos a imprimir en pantalla lo que obtenemos, ¿sí? En la estructura result1, que es del tipo result, que es del tipo retorno, perdón, que la definimos acá, que son las IPs, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco el código del servidor. ¿De qué se trata el código del servidor? Bueno, en principio recibe una estructura del tipo envía, setea el atributo donde va a cargar las IPs, lo limpia, digamos, lo inicializa. Acá pusimos la estructura quitando la basura, y llama a la función IP, esta función que es el núcleo, digamos, del trabajo del servidor, que va a ser la que va, en base al host que le pasamos, a armar una lista con todas las IPs correspondientes a ese host. Básicamente lo que hace esta función es definir dos estructuras, ¿sí? Que están en una biblioteca que son inaddr y hostend. Las podemos, lo que tiene este IDE de bueno es que con un control y un clic podemos ir a ver rápidamente de qué se tratan estas estructuras. Acá está esta estructura, tiene definido este atributo acá, y hostend, ¿sí? Es un poco más grande, tiene definido el nombre del host, alias, la longitud, la lista de direcciones. Bueno, de esta manera nosotros con esta función lo que vamos a hacer es tomar el string que nos enviaron como host y a partir de ese string consultar las IPs. Esas IPs las vamos a recibir en una lista y las vamos a imprimir en pantalla. Y vamos a completar una lista que vamos a retornar
¿sí? El servidor, esta función lo que hace es retornar sobre esta lista todas las IPs que corresponden al host que se consultó. Entonces, consultamos y retornamos result, ¿sí? La estructura result, que tiene adentro todas las IPs que se cargaron con la función IP. Bueno, eso es lo que hace el servidor. Entonces, una vez que tenemos todo el código acomodado para que esto funcione, vamos a volver a la terminal. Perdón, terminal, acá estamos. Y tenemos que ejecutar el archivo makefile.ips. Este archivo makefile lo que hace es generarnos los dos ejecutables, el IPS client y el IPS server, siempre y cuando no haya habido ningún problema. Se dio en este trabajo, mientras estábamos desarrollándolo, que tuvimos algunos errores, tuvimos que debuguear cuando quisimos ejecutar el makefile, y uno que costó un poco encontrarlo tenía que ver con algunas cabeceras, que son estas tres, que no estaban. Que son cabeceras que nos permiten ejecutar ciertas funciones, ahora no las estoy viendo, bueno, pero que son necesarias, ¿sí? Esta función, por ejemplo, esta función, está en una de las cabeceras, está en esta cabecera, inet.h. Inet.h, que no estaban originalmente y bueno, costó un poco de vaguear para encontrar ese tema y poder hacer funcionar este trabajo. Después en líneas generales no hubo mayores inconvenientes. Bueno, una vez que vamos a volver a ver la terminal, View Terminal, una vez que hicimos el makefile y debugueamos todo, no hay errores, se nos generan los dos ejecutables, el client y el server. Entonces ahora podemos probar cómo se hacen las llamadas a los procedimientos remotos. Para eso yo lo que hago es abrir dos terminales y poder ver en simultáneo servidor y cliente, ¿no? Por este lado vamos a correr el IPS-server. Yo no lo corro en background, lo dejo ahí, que ocupe la terminal, para ir viendo lo que hace. Y por este lado vamos a correr el client en otro proceso, ¿sí? Perdón, el client obviamente va con los parámetros. IPS client. Primero el host a donde está el servidor que va a resolver, que nos va a buscar las IPs. Como el servidor es el mismo sistema operativo, la misma máquina, vamos a apuntar a la misma máquina, que es la IP de la máquina en la que estamos, el localhost. Y el host que vamos a consultar, en este caso, por ejemplo, vamos a poner la página de OLE. Creo que es .com.ar. ¿Sí? Me dice el nombre del host y me dice las IPs de ese host. ¿Sí? Acá tiene dos IPs. Esto me lo está diciendo el servidor, de este lado, al lado izquierdo, digamos, de la terminal. El cliente lo está recibiendo de este lado, ¿sí? Envía los datos al servidor, el servidor procesa, llena la lista de IPs, me lo devuelve al cliente y el cliente lo muestra. Se está haciendo correctamente la llamada a procedimiento remoto. Vamos a probar con otro, bueno, Google, por ejemplo. Google.com, me devuelve la IP de Google. Lo interesante de esto es, bueno, probar. Me devuelve la IP de Google. Bueno, a ver, es la IP de Google esta. Abro una pestaña y me voy a la IP. Y efectivamente abrió Google, ¿no? Que es lo lógico, lo que debería hacer. Si es la IP de Google, estoy apuntando a Google, ya sea que entre por el host o entre por la IP, estoy apuntando al mismo lugar.
Bueno, básicamente eh, esta es la manera en que funciona el RPC y puntualmente acá en la implementación está con un servidor de IPs a partir de un nombre de host. Bueno, así concluye el trabajo número 3 de RPC.